Capítulo 536. Un pensamiento lanzado a la oscuridad, de repente el mundo se amplía. No, incluso el concepto de tiempo había perdido significado. A partir de este momento, todas las órdenes viejas fueron barridas en el montón de basura. Debajo del remolino de la raíz, en miles de mundos paralelos, incluso sin un marco temporal unificado. Cada ser inteligente podía sentirlo claramente. Al despertar, el mundo se había vuelto desconocido. Ya no eran los maestros de la naturaleza. Ese día, la humanidad recordó el miedo a ser gobernado una vez. 1. El cielo se hizo añicos. El concepto conocido como mito descendió sobre la tierra. Tabús antiguos despiertos. La oscuridad desconocida se extendió por el dominio cósmico, tragando todo a su camino. Las barreras místicas masivas, variadas y maravillosas en sus métodos, se dejaron desnudos. Magos ocultos, legendarios héroes humanos, espíritus heroicos, semidioses, dioses y seres más fantásticos del mito, fantasmales, dragones, bestias mágicas, folk fa. Todos se revelaron al mundo mortal por primera vez sin disfrazar. Hombro a hombro, unido en desafío, lanzaron un audaz contraataque contra los cielos alienígenas. Aunque la gente común no tenía idea de lo que estaba sucediendo, completamente perdido. La aparición de ese antiguo campo de batalla mitológico no les impidió ofrecer oraciones y vítores a sus reyes, santos, héroes, creencias y tótems. Pero el resultado fue inevitable. Sus héroes fueron derrotados. A medida que las altísimas lancas, el plasma, los cañones macro llovieron, las máquinas de guerra velaron el cielo. Y las vainas de caída junto con los barcos de asalto cayeron como meteoros ardientes, la superficie quemada debajo de un cielo abrasador. Los guerreros vestidos con una armadura de alta tecnología se adelantaron como una ola de marea, su blitzkrieg golpeó toda la resistencia. Cuando cayeron los espíritus heroicos. Cuando la especie fantasmal se rindió, cuando el remolino de la raíz se transformó en el remolino de Onkai, los militares mundanos del mundo se encontraron completamente impotentes. Incluso contra lo que parecían ser tropas auxiliares arcaicas del imperio, no tenían ninguna posibilidad. Aunque algunos lucharon valientemente, creando innumerables tragedias de noble sacrificio, no impidió que el mundo cayera y se convirtiera en una colonia del sagrado imperio Selene. Todas las naciones, todas las religiones, fueron despojadas. Incluso las designaciones étnicas se renombraron por la fuerza de acuerdo con la designación galáctica administrativa central del imperio. Dominio estar de control directo imperial central Besos 2020. Etiquetado por coordenadas del universo paralelo y sector. En los registros de la Oficina Estadística del Imperio, se habían convertido en números, los números, 20. Una semana después, anteriormente conocido como el universo de Chaldea, FAT/Gran Order. Ahora estaba formalmente registrado en documentos del gobierno imperial como 49º Universo Paralelo, Sector de la Vía Láctea, ARM, Orión, Sistema Solar, Tierra. Las Islas Británicas. Gran Bretaña fue uno de los pocos lugares después del CE que aún conservaba algo de misterio. El mar interior de las estrellas, la puerta de entrada de Abelan al mundo actual, estaba ubicado aquí. El día no era especialmente frío. Pero los corazones de la gente estaban congelados. Tud. Los imponentes guerreros de Astartes con el banner de rugido del dragón de la Tercera Legión, los templarios negros y el águila gemela del imperio, marcharon hacia adelante con grandes pasos. Su cadencia estaba unificada, blindada a los dientes. Formando un muro en movimiento de violeta y oro. Cada calle resonía con el bajo y resonante peaje de campanas de bronce. El rugido de los pistones hidráulicos reverberó cuando los soldados auxiliares completamente armados saltaron de los vehículos, pasando más allá de los templarios negros como una tormenta. El choque del hombre y la máquina sonó como una sinfonía de hierro y fuego, con órdenes, gritos de batalla. Y el ruido del motor que se fusiona en una melodía singular en esta metrópolis silenciosa pero caótica. De las casas violadas llegaron estallidos de disparos y explosiones, seguidas de gritos, luego silencio. Los soldados auxiliares arrastraron hombres y mujeres con atuendos variados, todos apasionantes de armas de fuego. Un hombre musculoso de mediana edad incluso había atado el pecho. No había tiempo para detonar. Ambos brazos fueron volados en los hombros, y un rayo láser atravesó el centro de su frente, dejando un agujero en beato. El cráneo y la materia cerebral se vaporizaron instantáneamente, liberando un chisporroteo de carne tostada y un aroma carbonizado y inteligente.
Otro grupo que intenta interrumpir el orden público. ¿Los mieros? No, tontos. Desde una iglesia cercana, un viejo sacerdote retiró su mirada. Damas y caballeros, lamento informarle que desde este día delantero, a orillas del Támesis, desde Inglaterra hasta Gales y Escocia, el mundo ya no permitirá la exhibición de banderas privadas. Todas las religiones paganas deben ser abolidas. El Dios emperador. Hoy también marcará el último día para esta iglesia, dijo el viejo sacerdote con gran dificultad. Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podría Dios abandonar su rebaño? El ejército de Satanás está pisoteando la tierra. Los creyentes devotos miraron fijamente al viejo sacerdote, los labios temblando, las voces distorsionadas. Aquellos que nunca han experimentado las profundidades de la fe católica no entenderían tan sincera devoción y obediencia. Los creyentes casuales y performativos no se encontraban en ninguna parte. Todos los presentes eran ancianos o de mediana edad, probablemente entre la última generación profundamente formada por el cristianismo antes de la explosión de la información. El viejo sacerdote miró a su alrededor. Muchos ya estaban de rodillas, llorando. Algunos gritaron, angustiados por el colapso de su fundamento espiritual de toda la vida. El dolor, la angustia, incluso la desesperación se grabó en sus huesos. Mira sus caras patéticas. Al observar la conmoción alrededor de la iglesia ahora condenada, un escuadrón de tropas auxiliares imperiales se rió. Su Dios no es nada, un trozo de madera podrida, un trozo roto de yeso, una piedra muerta. Clac. Caminando lentamente a lo largo de las calles frías y desoladas de Londres, Merlín y su fiesta avanzaron. Liderando el grupo de inadaptados de cosplay extrañamente vestidos fue un inquisidor de la Inquisición Imperial, con un amplio sombrero con borde marcado con el símbolo de escamas y calaveras. Estaba vestida con un abrigo de oficial de 2 pechos forjado de precisión, con su pecho la codiciada medalla de águila de gemelo dorado. Al verlo, era como si un tigre hubiera entrado en las calles. Puertas y ventanas de los edificios circundantes cerrados. Aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser atrapados afuera agarraron su comida de alivio distribuido, temblando en su lugar. Sus manos se sacudieron como tamices. Sus caras estaban pálidas, enfermas, sin vida. Las barbas dispersas se aferraban a sus barbillas, y sus ojos estaban opacos, figurantes. Señor. Al instante, el escuadrón de auxiliares imperiales llamó la atención. Con un saludo. El inquisidor cruzó a través de su zona de patrulla. Así que este es Camelot, Gran Bretaña, 1000 años después. Al ver a los ciudadanos con cáscara, Artoria suspiró. Quería consolarlos, detener esto, pero era simplemente una invitada bajo el techo de otra persona. Su reino había caído desde hace mucho tiempo. Ella ya no era su monarca. En cuanto a la justificación del gobernador imperial, era mucho más pragmático. Reconstrucción de posguerra, mantenimiento del orden y protegiendo las vidas y los intereses parciales de la mayoría. Grieta. Extendió su mano de guante y la apretó. Un sonido nítido, como el agua de goteo, resonó de sus huesos. La sensación de sangre que fluía a través de sus venas confirmó, su cuerpo se había curado por completo. Incluso las restricciones corporales causadas por la espada santa se habían ido. Todo gracias a cierta alguien. Artoria miró a cierto mago de flores. La juventud túnica blanca, el hermano Merlín, había recuperado su antiguo encanto etéreo. No había rastro de la reciente paliza que había recibido a manos de un grupo de valquirias. Sintiendo la mirada de Artoria, Merlín sonrió y arrojó su cabello blanco fluido, como si los pétalos rosados y blancos estuvieran bailando en el aire. Bueno, ¿cómo se siente el cuerpo? Al igual que antes, ¿verdad? Todavía lindo como siempre, mi querida Artoria. Sus palabras se llenaron de orgullo. Su rostro la misma imagen de inofensiva. Y, mi rey, ¿qué es ese aspecto? Ha pasado tanto tiempo desde que nos conocimos, y me estás mirando como basura. ¿Es esa tu forma de ocultar tu vergüenza? Sus pálidos ojos Aqua consideraban tranquilamente a su mago de la corte. Artoria pronto miró hacia otro lado. Oye, viejo bastardo, dijo Mordred, acercándose a Merlín mientras lleva la espada del rey. Primero miró a las tropas imperiales marchando en formación a lo largo de la calle, luego murmuró en voz baja, entonces volviste a la vida, ¿eh? Y, sin embargo, aquí te estás inclinando y raspando a un nuevo maestro. Intercambiando maestros o otras cosas, todo es lo mismo al final. Se llama mostrar dónde estás parado,
Little Mo. Todavía eres joven. Todavía mucho que aprender, respondió Merlín con sabiduría falsa. ¿Qué? La voz de Mordred saltó algunos decibelios. Esto es lo que el imperio llama una recompensa por la presentación temprana, dijo el inquisidor que los lideró. TSK. Girando la cabeza, dejó escapar una breve risa y comentó. Revisé los informes de batalla de Abelan. En todo el teatro Star Dominio, Nightmare, usted fue el primero en rendirse. Y parece que su reputación no es baja. Su rendición provocó un colapso total de resistencia en la zona de Abelan. Mientras tanto, en otras zonas de guerra, la pacificación y las purgas aún están en su furia. A esto, Merlín respondió con una leve sonrisa. ¿Eso no resalta mi sabiduría? No hace falta decir que el grupo no era otro que los caballeros de la mesa redonda de Camelot, dirigido por Artoria y Merlín. Entre ellos, Lancelot del Lago, Gawain de San Knight, Tristán de Morne, asesor a Gravain, caballero rebelde Mordred, Chamberlain y Baielit. Caballero de plata blindado Bedivere, junto con Kai, Percival, Garis, Palamedes, Gaeris e incluso The Shield Knight Galahad. Esto no fue algo que Merlín podría haber logrado solo. Claramente, era el trabajo de cierta alguien que había tomado el control del trono de los héroes. Como había dicho el inquisidor, este fue un tratamiento preferencial para un hombre que entendió los tiempos. A decir verdad, una vez que vio que la marea se había vuelto, el cambio de actitud y la rápida rendición de Merlín lo convirtieron en el primero en todo el mundo de la luna en dejar sus brazos y persuadir a la resistencia local para hacer lo mismo. Naturalmente, el imperio le otorgó un trato especial. Y como compensación por la paliza que había tomado del personal de comando militar imperial. Combinado, le dio a Merlín la rara oportunidad de declarar un deseo personal. En ese momento, Selene, en su estado de ocio posterior a la crisis, tenía curiosidad y quería ver qué tipo de desearía hacer este caprichoso mago de las flores. ¿El resultado? La sorprendió un poco. Por favor, dele otra oportunidad a mi rey. La vi crecer. Yo fui quien la empujó al trono que nunca deseaba. El trágico final de la epopeya arturiana. Claro, parte de eso fue la culpa de Artoria. Pero parte de eso fue mía. Cuando entró en la guerra del Santo Grial, su deseo nunca fue para sí misma. Ella quería un mejor rey para reemplazarla y guiar a la gente, y ahora, ese deseo se ha hecho realidad, dijo halagadoramente, pero quiero que ella realmente viva y presencie. No permanezca atrapado en un estado retorcido entre la vida y la muerte, maldito por la espada santa. Si ella elige seguir siendo caballero o retirarse de una vida tranquila como plebeyo, será su camino de caminar, una nueva vida, una en la que ya no lleva las cargas de la realeza, como una niña común llamada Artoria. Esas fueron las palabras exactas de Merlín. Ese poco sobre el deseo cumplido era claramente psicopantic, por supuesto, Selene podía decirlo. La implicación, el nuevo rey era una mejor regla que Artoria. ¿Quién más que la propia Selene? Mira, a Selene nunca le gustó la adulación, nunca la alentó, y el imperio no tenía precedente de que nadie se elevara al poder a través de la adulación. Pero incluso ella tuvo que admitir, ya sea que funcionó o no, le gustaba escucharlo. Artoria, tan noble, tan atada por el decoro, a menudo considerada emocionalmente separada, no era adecuada para ser un gobernante. Al menos en los ojos de Selene. Ella era el arquetipo de un caballero noble, pero esa misma perfección la hacía mal traje por la realeza. Como Merlín le dijo una vez, si tu vida termina sin manchas, digna de elogios, empeorado por todos, entonces mientras la historia humana continúe, serás recordado para siempre, una estrella. Pero eso fue difícil. Sin la fuerza unificadora de intereses, sin perspicacia política, sin fuerza absoluta o prestigio personal, el mero carisma no era más que un ideal inalcanzable. Los seguidores leales pueden existir, pero ellos también disminuirían. La mayoría de las personas son solo eso, es una forma de ser. Lo que necesitan es algo que puedan ver y tocar. Entonces, lleno de alegría, Selene invocó la autoridad del remolino de la raíz. En el momento correcto, las nubes moradas surgieron en el este, los signos auspiciosos llenaron los cielos, los lotos dorados florecieron sobre la tierra, y una fragancia sagrada flotó desde el mar de las estrellas, etéreas y puras, cada uno de los cuales un paso radiante. El rey caballero no solo salió del límite entre la vida y la muerte, sino que toda su mesa redonda también fue revivida y entregada. En verdad, revivir espíritus heroicos fue un mero pensamiento para Selene,
quien ahora comandaba completamente el trono de los héroes. No se trataba de revertir el tiempo o crear almas desde cero, las huellas ya estaban allí. Darles carne era sin esfuerzo. Al mismo tiempo, Selene resolvió revisar la mecánica mundial paralela del remolino de la raíz. En pocas palabras, ella separaría completamente diferentes líneas de tiempo y mundos paralelos entre sí. Ella aceleraría sus procesos evolutivos mientras evitaba la convergencia. Esta era una parte clave del plan de Selene para reestructurar cómo funcionaba el remolino de la raíz. Ella doblaría y ocultaría todos los hilos de tiempo y mundos paralelos. De ahora en adelante, ninguna clarividencia de ex-clase, ningún mago, ni siquiera un dios podría observarlos. Cualquier intento de echar un vistazo no produciría nada, o se encontraría con la aniquilación inmediata por las defensas de Selene. Cada mundo, ya sea grandioso o humilde, evolucionaría por sí solo, sin atar a las proyecciones de otros universos de alta dimensión. Un florecimiento de la diversidad. En la actualidad, Selene estaba extremadamente ocupada. Ella solo se tomó un momento para aflojarse. Y los avatares que envió a innumerables mundos paralelos envió todo lo que vieron y escucharon a su conciencia central, y vio el problema. Demasiados mundos eran demasiado similares. Que la Vía Láctea, el sistema solar y la Tierra se reflejaron entre sí, fue una cosa, pero tener personas y experiencias idénticas? Inaceptable. Cambiélo. Aunque la mayoría de las líneas de tiempo en el mundo de la Luna eran diferentes, siempre había aquellos, ciertos individuos, que eran demasiado similares. Luego estaba el trono de los héroes. Selene tenía grandes planes. Tenía la intención de expandirlo a lo largo de la dimensión de Onkai. La Legión Maldita. Otro proyecto que requiere el esfuerzo prolongado de Selene. Selene no abusaría imprudentemente de la resurrección. En cambio, planeaba guiar las almas heroicas de los soldados imperiales caídos al nuevo trono de los héroes, transformándolos en su propio ejército fantasma, una fuerza temerosa bajo su único orden. Aterrador en forma, invisible en movimiento, la Legión Maldita. En cuanto a los espíritus heroicos originales en el trono, disculpas. Tu nuevo jefe es Selene ahora. Ella no es Gaia o Alaya, no juega bien, y definitivamente no es impotente. Tome los gustos de Gilgamesh, esos notorios rebeldes. Una vez trataste la contraporcies con desdén. Pruebe su arrogancia en Selene y vea qué sucede. ¿Herrera total? Piense de nuevo. Selene no era un demonio. Ella simplemente te desgarraría en varias piezas. Algunos torturaron. Algunas se reprogramaría en herramientas y verdugos eternos. En el reino de Selene, no habría un campo de batalla sobre el cual morir por la libertad. La única opción era arrodillarse y jurar lealtad. ¿No está dispuesto a jurar lealtad? Selene tenía muchas maneras de hacerte enviar, tanto en el cuerpo como en la mente. En cuanto a Merlín, en verdad, un pensamiento se ofreció a Selene, y de repente el mundo se amplió. Todos los problemas que lo habían preocupado durante mucho tiempo se resolvieron instantáneamente. Se sintió completamente sin alza. Aunque considerado como un sabio, Merlín no era verdaderamente humano. Después de todo, era medio de un susescubus y un humano. Amaba el mundo humano, pero cuando se trataba de individuos, bueno, digamos, es mejor que no se dijo. Esa era su actitud. Como puede ver, él nunca fue realmente un compañero de la humanidad, sino un consumidor de sueños humanos. La afición de Merlín por la humanidad era más un pasatiempo personal. Lo que realmente quería era simplemente que la humanidad no se extinguiera. Como Selene no tenía planes para el genocidio, solo un cambio de gobernantes, bueno, podría vivir con eso. Una vez que pasaron por la larga línea de seguridad, cumpliendo la solicitud de Artoria para ver qué había sido de Gran Bretaña 1000 años después, su tiempo restante en el mundo de la tipo luna comenzó a tocar. Dirigido por el Inquisidor, el partido de Merlín y Artoria pasó a través de múltiples capas de puntos de control militar imperiales. A simple vista, se podía ver la creciente presencia de armamentos estacionados. Astartes guerreros y oficiales de la administración imperial. Una vasta plaza se extendió ante ellos. Era difícil imaginar que solo unos días antes, este había sido un cráter limpiado por la lanza de la luz, un pozo que abarca la torre del reloj, el Támesis y varios bloques de la ciudad. Ahora, una fortaleza masiva se puso de pie. Fuera de la carretera recta que conduce a la puerta principal, la tierra circundante había sido despejada. Las zonas comerciales se aplanaron, reemplazadas por imponentes máquinas de guerra, Dassens, unos cientos de metros de altura,
cada uno equipado con barriles temibles y armamento con cuchillas. Bajo la mirada silenciosa de los descuidados soldados blindados, a mitad de camino a través de la plaza. Artoria de repente preguntó, Lord Inquisidor, ¿a dónde vamos exactamente? Estamos aquí. El inquisidor dejó de caminar y levantó la vista, no ofreciendo más explicación. Antes de que su voz se hubiera desvanecido. Un rayo de luz perforó el cielo. Las pesadas nubes sobre Gran Bretaña se separaron, revelando un extenso cielo metálico. Bañado en una columna azul pálida de luz, cabello dorado y una cinta azul flota hacia arriba en la brisa. Bajo atracción gravitacional, todo el grupo comenzó a ascender lentamente. En el momento siguiente, el inquisidor levantó un dedo y sonrió. La dimensión de los dioses, la capital imperial. Capítulo 537. El viento de hoy en la web es especialmente bullicioso. 1. Así que este es el cielo estrellado, es hermoso. El tranquilo espacio era excepcionalmente hermoso. La vasta Vía Láctea y las innumerables estrellas brillaban como linternas plateadas. A través de la vía web hiperdimensional de Onkai formada por líneas de rojo-violeta, partículas y arcos de luz. Las estrellas entraron y salieron de la vista, revelando la inmensidad del universo. Durante los rápidos viajes de urdimbre, los brazos espirales del mar de la estrella ondulados como olas de hierba, mientras que las nubes interestelares de las nebulosas rodaron como mareas marinas, algunos formando círculos, otros se transforman en triángulos, realmente una vista magnífica. Habiendo arrojado su pesada armadura plateada, Artoria llevaba un vestido azul mientras se retiraba silenciosamente su mirada. Viajar tan profundo al espacio era una experiencia que nunca había conocido antes. En un salón brillante y espacioso, el brillo del cosmos y la brillantez de las estrellas se atravesaron, iluminando los caballeros de la mesa redonda reunidos cerca de la ventana. Algunos se pusieron de pie. Algunos se inclinaron, todos con expresiones complejas mientras miraban a la flota masiva que se extiende hasta el borde del mundo. En el grueso enchapado de armadura, la insignia del águila de doble cabeza imperial brillaba brillantemente. Fuera del buey, una gran cantidad de embarcaciones de la Marina Imperial estaban en su viaje de regreso. La base púrpura con adornos dorados marcó claramente su identidad. En el centro de la flota, varios acorazados de clase 3 de cientos de kilómetros se destacaron de manera prominente. Era obvio que esto era un destacamento de los templarios negros de Astartes Tirth Legión que regresaban a casa. 1. Merlín, gracias. Artoria se puso de pie. Su expresión solemne cuando se dirigió al mago de la corte, que se paró de espaldas a la ventana del piso al techo, colocada en el centro del salón escuchando la transmisión del imperio. Después de revisar la inteligencia militar actualizada en la pantalla holográfica y el aprendizaje de las acciones de varias unidades de la Policía Militar Imperial, Artoria estaba realmente impresionada por lo que Merlín había hecho. Ser el primero en rendirse, incluso sin una pizca de esperanza de victoria. Si hubiera sido ella, habría dudado. Solo Merlín, alguien completamente despreocupado con las opiniones de los demás, o más bien, alguien tan desvergonzado y de piel gruesa, podría haberlo hecho. Sin embargo, fue precisamente este hombre desvergonzado quien pudo haber salvado miles de millones de vidas en su mundo. Quizás para mostrar el grupo de Merlín y Artoria cuán correcta fue su decisión, y para mejorar el sentido de superioridad otorgado por su tratamiento especial, la transmisión holográfica dentro de la sala privada se realizó imágenes de reprimiendo rebeldes y ejecutando resistencias. Mamá, no quiero morir. Siervos de Satanás. Ve *TCH. Morirás una muerte horrible. ¿Sabes lo que eres? Basura. Un montón de cobardes escondidos en la armadura. Vamos, uno a uno si te atreves. No me mates. Haré cualquier cosa, por favor. Bastardo. No me toques. La ciudad moderna yacía en ruinas, llena de gritos y rugidos ensordecedores. En un espacio abierto claro, miles de soldados imperiales se formaron en formación con armas en la mano. Estallido. Uno de los eclairs más fuertes tenía la mitad de su rostro aplastado por un puño de hierro. Su cuenca ocular se separó, explotando como una colorida tienda de telas explotó, rojo, negro, púrpura salpicado en todas partes. Fue arrojado a un lado como un perro muerto. Jadeando débil pero ya no respirando, completamente inmóvil, claramente muriendo. Al instante, la exhibición brutal del ejército imperial silenció a los combatientes de resistencia capturados. ¿Qué? ¿Cat tiene la lengua? ¿Por qué no seguir gritando?
manos a su espalda. El oficial con la insignia de un capitán en su pecho llevaba un traje ligero de las fuerzas auxiliares del imperio. Su voz sin emociones sonó fríamente de su casco: «Cállalos». «Sí, señor». Los soldados, empuñando varias armas, se acercaron a los prisioneros recién capturados. Con cruel sonrisas. Eligieron a cada uno de los que acababan de estar maldiciendo, luego usaron hábilmente empujones de cuchillos, pistolas y puños para aplastar sus dientes, bocas y molares. Detrás de sus cascos tácticos, sus caras permanecieron frías y solemnes. Sus ojos incluso mostraron una locura enferma y sedienta de sangre. No vieron a las personas antes que ellos como su propia especie, solo ganado para ser sacrificado. Levantar armas. Listo. Fuego. Estallido. Estallido. Bam bam bam. Los sollozos prisioneros fueron pateados al suelo con las manos atadas a sus espaldas. Antes de ellos bostezó un gran pozo, y a la orden del oficial. Los disparos sonaron, cientos de flores sangrientas florecieron. Los cadáveres sin cabeza, sus cráneos abridos, fueron arrojados sin vida al pozo. En una esquina del pozo, los soldados imperiales arrojaron periódicamente el barril tras el cañón del solvente de descomposición rápida azul pálido. Con un sonido gorgoteante, los cadáveres acumulados en el fondo se disuelven a una velocidad visible a simple vista. Era fácil imaginar que si este lugar se convirtiera en un parque forestal algún día, crecería bastante bien. Siguiente grupo. Muévalo. Máquinas de matar eficientes y ordenadas. El caballero melancólico y pelirrojo con características guapas ofreció su opinión. La actitud de los soldados imperiales, que intenta matar como un trampolín para el éxito, incluso disfrutando de ella, fue impactante para alguien acostumbrado al estilo medieval caballero de noble guerra. En las pantallas holográficas de transmisión constantemente, las imágenes intervalaron continuamente desde fuera de su universo, otros mundos que experimentan cambios en el régimen y reestructuración. Los otros caballeros de mesa redondos llevaban expresiones igualmente sombrías. Ya habían experimentado la locura del imperio de primera mano al responder la llamada del remolino de la raíz, incluso sufriendo aniquilación total una vez, refiriéndose a su partida como espíritus heroicos sin distinciones de clase. Esta visión exhaustiva en tercera persona de las diversas zorros del imperio era una experiencia sin precedentes y novedosas. Al mismo tiempo, el gran aura de violencia que rodea a las fuerzas imperiales las incorporó. La guerra vuelve a la gente loca. El capital los deshumaniza. El sistema de nobleza de mérito militar Selene instituyó combinada tanto la madurez como la deshumanización dentro de un marco controlado, con orden. Los logros militares equiparados para la ganancia de capital. Cualquiera que se alistó y luchó valientemente en el campo de batalla para el imperio, la conclusión de tierras y la derrota en enemigos, basada en logros específicos de la posguerra, recibirá un título de nobleza correspondiente, junto con tierras, riqueza, hogares e indesuros e incluso estatus oficial. Cuantas más cabezas enemigas tomen, mayor es el título y las recompensas. Incluso si murieron en la batalla, el título pasaría a su hijo mayor legítimo o a un heredero familiar designado. Si bien el rango noble generalmente disminuiría por generación, Selene había decretado especialmente que para los soldados comunes, la segunda generación no perdería el rango, y solo el tercero enfrentaría la reducción. Después de todo, en la guerra interestelar, algunas almas desafortunadas podrían ser bombardeadas antes de ver al enemigo. Si un soldado acababa de obtener el título de mérito militar de nivel 1 más básico y murió, ¿debería su hijo sin título de inmediato? Selene amable nunca permitiría tal explotación insostenible. Si muriera, su hijo heredaría el título completo. Solo si ese niño no ganara nuevos méritos y muriera, el título comenzaría a disminuir. Esta pequeña política que favorecía la base fue la causa raíz de la temeridad aterradora y el fanatismo observado en las tropas auxiliares coloniales del imperio. Después de todo, realmente los benefició. En otras palabras, incluso si una generación solo pudiera aumentar un nivel, el padre muere, el hijo sigue, siempre que se hagan nuevos logros, el título no disminuye. Con suerte y valor, el hijo podría morir después de levantarse otro nivel. El nieto tendría un título militar de nivel 2. El nieto pelea, gana nuevos méritos, se eleva a nivel 3, etc. ¿Bisnieto hereda? Esto realmente estaba usando la vida de uno para luchar por la riqueza y la nobleza para la familia y los descendientes. No hay promesas vacías involucradas. Además, el heredero también podría ser un hermano,
siempre que se dejara un testamento de antemano. Este era un sistema que todos los soldados alistados, ya sean auxiliares o regulares, podían disfrutar, beneficios tangibles y reales. También hubo muchas otras regulaciones detalladas. Por ejemplo, los criterios de decapitación para el personal militar oficial versus las resistentes civiles diferían. Entre diferentes regímenes, los criterios también variaron según el territorio, el PIB, la fuerza militar, el nivel de civilización, etc. La intensidad de las batallas espaciales, los aterrizajes, los compromisos de campo. La guerra urbana y la guerra de trincheras también alteraron los criterios. Fuerza individual, rango oficial. Los estándares son solo eso, altas. El valor de mérito real para cada guerra está determinado por el juez militar presidente de la unidad involucrada, complementado por verificación, ajuste y sumisión del sistema de ayudantes ahí. El comandante del teatro firma, las revisiones del Ministerio de Asuntos Militares, y una vez confirmado, se pasa al Ministerio de Asuntos Internos. Finalmente, la oficina del gobernador colonial ejecuta la implementación. Aunque puede parecer engorroso, dado que es un asunto militar bajo la atención directa de la emperatriz, la eficiencia es increíblemente alta. Cualquier problema aquí, y perder el rango o la vida es el castigo más ligero. Arrastrar la familia o el clan no es infrecuente. Los oficiales son juzgados por un conjunto separado de criterios, las recompensas y los castigos van de la mano. Los hechos son recompensados, fallas castigadas, claras y absolutas. La regla más básica, ganar mérito. Los capitanes y arriba deben deducir el número de víctimas de su propia unidad de los asesinatos enemigos antes de calcular los logros de batalla. Los oficiales deben considerar las proporciones de muerte, las muertes enemigas totales por su unidad, la eficiencia operativa, la intensidad y la importancia de las batallas. De lo contrario, un poderoso oficial podría continuar con un sinfín de cacerías de mantenimiento de la paz. La cabeza agrícola cuenta como un verdugo sin sentido. ¿Saldrá de control? El imperio no tiene escasez de tierras y nunca está preocupado por no poder honrar las recompensas. Con la supervisión de Selene como segura de fallas, la locura solo se permite dentro de los límites. ¿Salir de la línea? Ser ejecutado. Simple y brutal. El avanzado Onkai. El sistema médico basado también garantiza que los veteranos que regresan no sufran estrés postraumático o problemas similares. Las huellas mentales, la alineación de beneficios, la responsabilidad familiar, la influencia ideológica subconsciente y la propaganda siempre presente han cultivado una mentalidad única y paradójica entre los soldados imperiales alistados. No ven a los enemigos como su propio tipo y pueden cometer matanza masiva y genocidio sin culpa. Pero una vez que un territorio conquistado se anexa oficialmente al imperio, los finales del gobierno militar terminan, los funcionarios civiles llegan y comienzan los impuestos, adoptan el nuevo mundo como el suyo a un ritmo increíble, que integran un nuevo cuerpo auxiliar sin dudarlo. Los ejércitos que acababan de estar en la garganta del otro podrían estar peleando uno al lado del otro en el siguiente momento. Para el ciudadano imperial moderno, la verdadera identidad ya no se basa en el origen étnico, la línea de sangre o la cultura, sino en la lealtad a la emperatriz Selene. Lealtad a la emperatriz, la fe en el dios emperador y el pago de impuestos, eso te hace parientes. De lo contrario, puedes ser asesinado. Tu cabeza cuenta por mérito. Asuntos internos, justicia penal, derecho civil y asuntos judiciales, ese es el dominio de los funcionarios civiles y sus propias métricas de desempeño. Artoria permaneció en silencio, su mirada a la deriva a una pintura al óleo montada sobre el águila imperial de doble cabeza. Eli. El retrato mostraba a una mujer con cabello largo y fluido en un vestido sagrado de platino. Sus rasgos simétricos eran perfectos, su cabello plateado radiante como la luz en sí, y sus ojos carmesí vibrantes más allá de cualquier cosa humana. Quizás el artista tenía la intención de resaltar la misericordia, la maternidad y la divinidad de la emperatriz. El fondo presentaba cielos azules claros, islas flotantes y jardines. Selene tenía una leve sonrisa, un halo sobre su cabeza, y los ángeles querúbicos la rodearon. Lejano de la figura helada y opresiva Artoria había vislumbrado en la realidad. Debido a esto, cada vez que Artoria reflexionaba sobre las cosas, inevitablemente recordaba a esa mujer artificial como la nieve. Su pureza era inolvidable. Mientras miraba a sus caballeros revividos desde el rabillo del ojo, redescubrió su propósito como caballero. Tal vez, si ganó suficiente mérito, podría presentar una solicitud a la emperatriz. Un rey que guía a la gente,
mirando a los santos ojos azules de la mujer en la pintura, murmurada Artoria. En ese momento, no pudo evitar reflexionar, tal vez su propio acto de ocultar su feminidad para ser rey no era tan noble después de todo. En realidad no, ¿saber? Ahora que has sido revivido, ¿debería llamarte el rey Arturo, su majestad? Señorita Pendragon? En lugar de guía, creo, gobernante, soberano, o dominante, podría ser más apropiado. Desde la esquina, el terciopelo de Guave siempre irremediable habló. Al darse cuenta de quién era la emperatriz actual, ajustó apresuradamente su frase. ¿Por qué alguien como yo, un mago de tercera tasa, incluso recibiría un boleto a la capital imperial? Guave murmuró mientras temblaba, tirando de una caja de cigarros de su bolsillo con manos temblorosas, iluminando uno con dedos aún más temblorosos. Su mano que se hundió sin parar. Sus experiencias recientes se sintieron como una montaña rusa. Cada vez que pensaba que estaba a punto de morir, se desmayó o fue capturado. Cuando finalmente fue tomado por los soldados imperiales, un escaneo lo evaluó con poder de combate, 0. Especies, hombre adulto humano. Desarmado. Físicamente subsaludable. Respuesta de maná extremadamente baja, sus circuitos mágicos estaban agotados durante mucho tiempo para entonces. Nivel de amenaza cerca de 0. Veredicto, civil. Luego, un trasero de rifle lo noqueó, y cuando se despertó, todo el mundo había cambiado. Lo siento, no sé cómo ofrecer consuelo. Pero ya no soy un rey, solo un plebeyo. Por favor, llámame Artoria, señor Guave. Hizo una pausa por un momento, escaneando la habitación. Señor Guave, ¿alguien más ha sido reclutado? Probablemente. Crujido. ¿Oh? ¿No es ese sable? Mucho tiempo sin ver. Una alegre voz masculina vino de la puerta abierta. Aparecieron dos figuras, una en azul, una en Baielit, una detrás de la otra. Guave se ahogó con sus palabras. 1. La capital imperial, Gran Palacio. Palacio Chombrun. Selene retiró su mirada de la observación de la vía web hiperdimensional. Parecía que Cuchulain realmente era el tipo de Fujua. Y ella también era tenaz. Debido a que nunca tuvo que cumplir su promesa de luchar contra Cuchulain, había intercambiado todos sus méritos de batalla solo para revivirlo. ¿Solo para pelear de nuevo? ¿O fue el síndrome de mentor? 1. Sacudiendo la cabeza, Selene dejó a un lado tales asuntos triviales. Ella enfocó su atención en la pila de documentos apilados en el escritorio. Suspiro, no del todo trivial quizás. Con la administración crecida tan masiva, incluso si solo manejaba directivas de alto nivel e informes de resumen. La cartera de pedidos aún era considerable. Crujido. Selene acababa de sentarse y recogió una pila de papeleo acumulado cuando las puertas doradas, adornadas con grabados de plata y oro, fueron empujadas por el Chamberlain. Sebas, dejado atrás para administrar la capital, entró rápidamente sosteniendo una carpeta, su expresión brillaba de alegría. ¿Milady? Oh. Sebas sintió algo diferente en el aura de Selene y rápidamente ofreció sus felicitaciones. Su proyección ha regresado. Parece que su viaje fue bastante fructífero. Selene inclinó la cabeza. Estaba bien. El botín de la guerra todavía necesitan mucha refinación. ¿Esto es? Capítulo 538. Selene y sus padres adoptivos. Si es solo un documento oficial, podría haberlo hecho que un sirviente lo entregue. La carga del tribunal ya es pesada. ¿Por qué usted mismo, Selene? Milady. Este es un informe resumido reciente de la Segunda Legión bajo Budo con respecto a la construcción e impuestos del mundo conquistado. Universe 117, Halo. Además de eso, su viejo sirviente recibió una noticia que creo que podría encontrar interesante. ¿Oh? Sebas dio un paso adelante y entregó una carpeta. Selene rápidamente lo pasó, saltando las actualizaciones militares, hasta que sus ojos aterrizaron en una nota corta y simple. El Festival Dayasei, 1. Al leerlo, una sonrisa floreció en la cara de Selene como un clavel. Una sonrisa llena de reminiscencia y gratitud se extiende naturalmente, ligera y sin protección. Esta vez, no hubo desempeño político, ni una máscara de autoridad o escarcha. Solo una sonrisa sincera que alivió el alma. Tales buenos recuerdos. Sacó el documento y se puso de pie, agitando al asistente en la esquina que dio un paso adelante para abrir las cortinas. En cambio,
se acercó a la ventana dorada de piso a techo. Con un suiz, ella abrió la cortina. Cálido, la luz solar ligeramente deslumbrante vertida. Controlada por la oficina meteorológica, el sol sobre la capital imperial bañó todo con calidez tranquila. Cuando abrió la puerta del balcón, una suave brisa cepilló las mejillas de Selene. Antes de su estiramiento de un vasto jardín en plena floración. Flores rojas ardían como fuego, flores blancas brillan como fosforescencia. Y los pétalos azules brillaban como perlas de la tierra del mar en tierra. Todo tipo de flores compitieron en brillantez, llena de color y vitalidad bajo la luz del sol. ¿Goteo? Los pasos sincronizados de la Guardia Imperial resonaron en ritmo con el suave bruto de flores susurrando en el viento. Una patrulla compuesta de guardias imperiales y monjas silenciosas marchó por el corredor de jardín. Sus pasos fueron rápidos, su ritmo preciso, como los ayudantes de IA programados, uniformes realmente uniformes en palabra y escritura, pasando como un desfile ceremonial. Nunca me di cuenta de que realmente, este jardín de palacio mío, no recuerdo haber pedido una siembra tan excesiva. Y este no es tu estilo tampoco, Sebas. Esta debe ser la obra de la pequeña Elise. La débil fragancia en el aire, combinada con la suave luz del sol, hizo que Selene se apoyara contra la barandilla con una mano tan perfecta como la jade cálida. Su cuerpo se inclinó ligeramente. Se sintió maravilloso. No pudo evitar tararear una melodía ligera. Ah, para ser precisos, era Elise, Wite Star, Nunayi, Eupemia, todos los de esos pequeños trabajan. 2. Avanzando y de pie 2 pasos detrás y a la derecha de Selene, Sebas acarició su barba. Las manos detrás de su espalda, su cara perpetuamente severa se suavizó. Mirando el jardín debajo del balcón. Se sacudió suavemente la cabeza. De hecho, Elise, puede parecer radiante y espléndido, pero en realidad es solo una densa pila de flores. Su trabajo sin duda carece de armonía estética. Apenas aplicó el arreglo floral o los principios de diseño espacial que le enseñé. Con una plantación tan densa, fue solo gracias a la extraordinaria vitalidad del suelo, enriquecida por las energías sobrenaturales, que la flora sobrevivió. La tierra ordinaria nunca apoyaría una vegetación frágil y sobrebaltada y exhaustiva. Este mar de flores floreciendo tan bellamente no fue un testimonio de la habilidad del jardinero. Se debió puramente a la densa esencia de la vida que llenó el gran palacio, o más exactamente, la atmósfera de la patria imperial. Incluso los métodos crudos podrían producir crecimiento aquí. Debo arreglar para que se reice. No hay necesidad. Selene interrumpió alegremente a Sebas, la brillante luz del sol que se refleja en sus ojos claros y aguamarinos. Un suave calor que irradia de su sonrisa. Sus labios se curvaron en una luna creciente. Déjalo. Es agradable. Entonces este viejo sirviente dejará que Elise manejara la poda, respondió Sebas con una sonrisa propia. Quizás esta era la sonrisa de un ángel que siempre había imaginado, uno que disipó toda la tristeza. Hacer que el mundo se sienta tan brillante y perfecto. Después de una pausa, Sebas volvió a hablar, esta vez con una suavidad de prueba. Milady, ¿has considerado traer al maestro y la señora aquí? Ver a Selene en silencio, Sebas se reformó cuidadosamente, o tal vez, organizando para que vivan en un mundo de turismo próspero y pacífico. Honestamente, no he decidido cómo manejarlo. Con un toque de contemplación, Selene se volvió. Su figura alta se apoyó contra el balcón mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para estirarse. Esta era la verdad. Cuando se trataba de Brauchitz y Katie, su padre adoptivo y madre, Selene siempre tenía un corazón de gratitud. Verdadero. Su decisión de adoptarla del sanatorio en ese entonces fue impulsada en parte por las necesidades familiares. O tal vez ya se había destacado lo suficiente entre sus compañeros para justificar la inversión de Brauchitz. Pero el hecho era que Katie la había tratado como una verdadera hija. Y con el tiempo, la relación de Selene con su padre adoptivo también se parecía a un vínculo familiar genuino. Dio lo que podía, y Selene, a su vez, le ofreció las respuestas que quería. Con el tiempo, los sentimientos crecieron naturalmente. La caridad en la adversidad siempre mueve el corazón más que la celebración en la prosperidad. Selene estaba fría, pero no desalmada. Ella no estaba ingrate. Es solo eso, en comparación con cuando aún era desconocida y no formada, tratando de ganar su confianza ahora que había crecido era infinitamente más difícil. Entonces, cuando se trataba de sus padres adoptivos, incluso alguien tan decisivo y despiadado como Selene dudó.
En cualquier otro asunto, Selene nunca postergó o actuó tímidamente. Sus reglas eran claras: ser un perro, ser usado, ser explotado, o ser aplastado hasta la muerte. Pero debido a esta relación adoptiva, en su mundo, un cierto índice mágico / cierta civil científica, Selene había hecho todo lo posible para mantener la imagen que otros esperaban de ella, una niña de secundaria de espero otros ligeramente acomodada, ligeramente talentosa, de lo contrario. 1. Ella nunca actuó. Si bien podría haber parecido un poco arrogante, todo lo que hizo se mantuvo dentro de las reglas. Ella nunca sobrepasó. De acuerdo, esto podría haber sido en parte porque sus medios estaban limitados en ese entonces. Incluso ahora, Selene no tenía intención de volver a dominar ese mundo. Cuando se trataba del acuario lleno de dioses mágicos en el mundo del índice mágico, Selene había hecho más tiempo formulado contramedidas. Pero ella eligió no actuar. Las probabilidades de victoria eran demasiado bajas, y cualquier victoria podría resultar en una tierra destrozada o un universo desaliñado. Pero Selene no tenía prisa. El tiempo estaba de su lado. Ahora, como la diosa gobernante del gran imperio de Honkai, sobreviviendo a innumerables civilizaciones, con su pueblo. Su desarrollo y su dominio se expandieron a tasas exponenciales. Selene estaba realmente a gusto. Su periodo de acumulación primitiva y crecimiento frágil habían pasado. Había reforzado sus bases lo mejor que puede. Todo lo que quedaba ahora era mantener la dirección y dejar que la bola de nieve de impulso. Para los mundos que plantearon dificultades en la conquista, aquellos en los que incluso la victoria dejaría a ambos lados paralizados, convirtiendo el universo en un páramo sin beneficio regenerativo para el imperio, no había prisa. Quizás con el tiempo, con refuerzos, las probabilidades cambiarían drásticamente. Al igual que las flores que florecen en el jardín del palacio a las afueras de las cámaras de Selene, el sagrado imperio Selene había entrado en su era de rápido desarrollo. La gloriosa visión que Selene había imaginado para su civilización estaba llegando. Casi cada momento, llegaron informes de conquistas exitosas y nuevos mundos llevados bajo el gobierno imperial. En innumerables mundos de forja, las nuevas flotas de la Marina Imperial se unían a las filas en cada momento. En innumerables mundos reclutados recién anexos, los reclutas frescos entraban constantemente en campos de entrenamiento. Se estaban formando nuevas bandas de guerra y regimientos, con sus estructuras sometidas al Ministerio de Guerra del Imperial. Por ejemplo, la Segunda Legión, Panishes, que ya tenía más de 1 millón de guerreros de Astarte actualmente activos, y eso ni siquiera contó a los nuevos reclutas aún en entrenamiento. Con una base creciente y una calidad individual en constante mejora, y ninguna escasez de mano de obra, suministros o mundos coloniales, la capacidad de generar sangre fresca solo continuó creciendo. ¿Qué podría interrumpir la trayectoria de la Edad de Oro del Sagrado Imperio Selene? ¿Una rebelión de la mitad de las legiones de Astarte, auxiliares y ejércitos de clientes? ¿O tal vez la desaparición prematura de la emperatriz Selene? Nadie sería lo suficientemente tonto como para desear eso. La rápida alineación de los mundos coloniales recién conquistados no se debió solo a la abrumadora brecha de poder, también se debió a que el imperio realmente parecía ofrecerles un futuro brillante. Los lemas vacíos no pudieron reemplazar los beneficios de concreto. Sin ganancias reales. Incluso usar la autoridad de la sensibilidad para reescribir por la fuerza las mentes no daría lugar a tal vitalidad entre las colonias. Volviendo al tema, por un lado, Selene no quería interrumpir la vida de sus padres adoptivos. Después de todo, todavía tenían familiares, amigos y lazos personales. ¿Debería reubicarse solo los dos? ¿O desarraigar toda su red social? Especialmente teniendo en cuenta que incluso con la caída del trono de los Habsburgo, sus familiares aún abarcaron el mundo. En ese caso, Selene bien podría conquistar la tierra directamente. Por otro lado, Selene no quería que se expusieran al eficiente del imperio. Máquina de guerra implacable. Ella entendió la elegante gentilidad y amabilidad de Katie. Es posible que esa amabilidad no haya alcanzado los niveles santos, pero el gobierno centralizado de Selene, y las penalizaciones de muerte escalonadas y brutales del imperio, probablemente se entristecería o decepcionarían a su madre adoptiva. Ella no quería que su autoridad apocalíptica se usara contra la mujer que, aunque no su madre biológica, era más de un corazón. En lugar de llevarlos a la capital y enterrarlos en capas de mentiras y ocultamiento, Selene eligió dejarlos en su propio mundo. Ella haría todo lo que esté en su poder para ayudarlos a vivir sus vidas ideales. ¿Qué tipo de vida deberían llevar no debería ser dictada por la arrogancia de Selene?
Ella solo proporcionaría las condiciones y algunas novedades. Funcionó bien. Todos estaban felices. Y cuando Selene estaba aburrida, podía disfrutar de una forma de vida diferente. Y al final, cuando llegó el momento, Selene los vería personalmente. Vivirían sin enfermedad al límite de la longevidad humana. En su última hora, ella preguntaría si deseaban una nueva vida. Si lo hicieran, ella lo extendería. Hubo muchas razones por las cuales Selene abandonó la idea de moverlos. Cuanto más le importaba, más dudaba. Ella no anexaría el mundo índice. No le importaba la supervivencia de los dioses mágicos. Todo lo que quería era la existencia continua del mundo y la paz. En cierto modo, desde la perspectiva del mundo índice solo, dejando de lado todo lo demás, Selene era una heroína de la justicia. Un camarada de Kamihou Touma. Un amigo. Una amable y elegante chica de secundaria Esper. Todavía no es el momento. No puedo dar una respuesta ahora. Cualquier cosa que digo puede cambiar con el tiempo. Nada es segura. Selene murmuró, mirando los ojos de Sebas. Veamos qué decido cuando llegue el momento. Fases, capas sobre un mundo. Y múltiples capas en eso. Un mundo único, pero tan centralizado, repleto de que interfieran y superponen los dioses creadores. Qué tejido temporal complejo e intrigante. Tomando una taza de té de un asistente, Selene lo empujó hacia Sebas y habló suavemente, ya veremos. Si Katie no lo quiere, toda la planificación no tiene sentido. Suspiro. Ella ya ha confirmado que asistirá al evento en Academy City. No puedo evitar participar. Por regla, ¿los Spurs no pueden usar las habilidades más allá de la influencia del nivel 5? TSK, incluso si mi verdadero yo no puede intervenir, ¿no es esto básicamente intimidar a los niños? ¿El Festival Dayasei? Tokibadai Middle School, Spurs, mis compañeros de clase y queridos amigos. Me pregunto si participar nuevamente en persona traerá nuevos sentimientos. Selene levantó la vista en la reflexión. Su mirada parecía cruzar millones de millas, aterrizando en la ondulante Stargate de la Puerta de la Estrella Triunfante sobre el continente dimensional. Ah, están aquí. Enderezado. Llama encendida en su palma. El documento desapareció en la nada. Selene acarició el ancho hombro de Sebas con una sonrisa ligera. Muy bien, eso es suficiente. Separarse de una proyección del alma no es para suspirar y soñar despierto. Todavía hay un montón de documentos oficiales que me esperan. Capítulo 539. Arreglos y un gran dilema. Deporte de espacio espacial triunfante de la Puerta de la Estrella. Un vórtice temporal multicolor se extendió lentamente en el vacío. Con la guía de la torre de control de juegos Especortes, Violet Light surgió a su alrededor, irradiando el deslumbrante brillantez. El clúster de luz respondió y se movió, como un cometa, arrastrando una larga cola de llama violeta. Acompañado de oleadas de distorsión espacial, la majestuosa proa de un buque de guerra atravesó la cortina brillante del corredor Onkai Super Speyetime como una cuchilla. Pronto, una luz tras otra siguió el acorazado principal. Una flota de destacamento que regresa surgió en sucesión, con numerosos buques de guerra deslizándose del vacío como una escuela de peces. Sus encogidas colas de plasma funcionaban a baja potencia, guiadas por las luces del lejano puerto espacial de la Puerta de la Estrella. Dentro de la flota, un battlecruiser designado específicamente para llevar a cierto personal especial. En uno de los corredores internos dentro del vientre del barco. Al igual que la tercera legión de templarios negro de Asterta, el estilo decorativo opulento sirvió como firma. Desde el techo del corredor colgaba pancartas de la Aquila Imperial de doble cabeza y las banderas militares. Las pinturas y relieves del corredor representaban vívidamente las muchas insignias y emblemas de la legión. Tambéntico a mano por maestros artesanos. Estos grabados estallaron con un aire de nobleza y honor. Esta bandera representaba tanto Leiva como todo el credo de Black Templars Legión. Gloria y esplendor. Clic-clac. El sonido afilado de los tacones de metal llamativos mármol resonó crujiendo. Inclinándose perezosamente contra el marco de la puerta automático, Cuchulain lentamente abrió sus ojos carmesí. En el otro extremo del corredor, apareció una silueta nebulosa. Juguetonamente cerró un ojo, luego se rompió en una sonrisa alegre, revelando dientes blancos vírgenes. Yo, mi querido maestro. ¿En un recado especial? ¿Aprender algo nuevo? La mujer que se acercaba llevaba un atuendo de batalla ajustado que se asemeja a una gasa de color negro púrpura. Su figura era elegante y atractiva.
Aunque su rostro estaba velado en malla negra, las características expuestas eran perfectas: piel pálida, inmaculada, un puente de nariz alto, ojos grandes y labios rojos húmedos. Sus ardientes ojos rojos, como brasas ardientes, fueron enmarcadas por un largo y misterioso cabello rojo violeta en cascada en su cintura. Varios hilos cepillaron su jade, como mejillas, y descansaba sobre su pecho completo, balanceándose suavemente con su movimiento. Piel clara, belleza impresionante y piernas bien formadas, irradiaba encanto irresistible y encanto letal. Difícilmente se podría ayudar a la necesidad primaria de atacarla, sostenerla con fuerza y domarla. Incluso los miembros de la Marina Imperial que pasan, disciplinadas y endurecidas en combate, muchos con familias, no podrían evitar sentirse atraídos por esta seductora hechicera. Fue una respuesta biológica, enraizada en el instinto. Después de todo, no estaban en estado de combate de alta alerta. Ningún sed de sangre nubló sus mentes. Y ahora que ella era un sujeto bajo la regla de la divina emperatriz, había aún menos razón para tratarla con hostilidad o imaginarla como un enemigo esquelético de cabeza rosada. Eran marineros de la Marina Imperial, no monjes o eunucos, ni máquinas. Hombres jóvenes y vigorosos, ¿cómo podrían no ser agitados por tal belleza? Incluso si apareciera el juez defensor, todavía dirían lo mismo: son hombres, es natural. Ejem, por supuesto. No se atreverían a actuar en consecuencia. La ley militar era estricta e implacable. A lo sumo, podrían tratar de perseguirla a través de los canales adecuados. Pero según los que ya habían intentado, esta mujer es feroz, una rosa espinosa. Si estás pensando en perseguirla, mejor mira mucho y dura tus calificaciones. Hermanos, lo intenté y me destrozaron. Estoy fuera. Ella está fuera de mi liga. Gracias a los canales de comunicación interna bien desarrollados, en un minuto, todos a bordo del Batlecryte sabían que había una rosa espina a bordo, y que muchos camaradas ya se habían estrellado y quemado tratando de cortejarla. Enderezado lentamente, Cuchulain conjuró una taza de té humeante con un movimiento de muñeca. Podía sentir el débil aura mágica que rodea a su maestro y no pudo evitar romperse en un sudor frío. Su expresión se volvió sutilmente extraña. Maestro, ¿te metiste en una pelea con alguien? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que no hicieron un movimiento? Con su nivel de disciplina táctica, eso no tiene sentido. De vuelta en el campo de batalla, no te dieron absolutamente ningún espacio para resistir. Con un toque de indiferencia en su rostro frío y atractivo, Skatach miró a su discípulo sin palabras varias veces, alcanzando para tomar el té ofrecido. Ella habló con franqueza sin el más mínimo intento de ocultar cualquier cosa. No fue una pelea real, solo un spar. Aunque intentaron ocultarlo, esas miradas intensas que parecían despojarme. No me disgustan personas directas. Sin duda son guerreros calificados. No necesitan mi reconocimiento. Aún así, en respuesta a su invitación, siguiendo la tradición celta, derrótame y aceptaré su invitación de cena. La voz de Skatach era como un buen vino de 1000 años, intolicador e inolvidable. Pero Cuchulain era quien era, criado y golpeado en forma por esta misma mujer. Su corazón era hierro, permaneció completamente no afectado. Él asintió. Ya veo. Bueno, ese es tu estilo, maestro. ¿Y también? Sonriendo, Cuchulain le dio los dientes. Dado que has vuelto tan rápido, eso significa que ninguno de ellos tuvo éxito, ¿eh? Era una declaración, no una pregunta. Obviamente. Sosteniendo la taza de té, Skatach miró hacia los relieves a lo largo del pasillo y continuó en su elegante tono ligero. Aunque son los más altos en la capacidad individual promedio y los soldados más estrictamente disciplinados que he visto en mi vida, los duelos individuales no son el campo de batalla. Todavía carecen de experiencia. Un comentario humilde. No solo la tripulación de la Marina Imperial, incluso los guerreros de Asterta no serían una amenaza para Skatach. Como ella dijo, los duelos y los campos de batalla son dos cosas diferentes. Ser tanta, a veces realmente debes aprender de su disciplina y autocontrol. Incluso como una legión de tercer nivel etiquetada, auxiliar, con un toque de condescendencia, sus habilidades integrales lo superan a ti y a tus caballeros de rama roja. Sí. Cuchulain se encogió de hombros impotente. Su tono perezoso. Me gradué hace mucho tiempo. Maestro, dame un poco de cara, ¿quieres? Deja de llamarme por el nombre de mi infancia.
Y por su cuenta, si hay un campo de entrenamiento o una arena de duelo en este gran barco, ¿cómo podría Cuchulainn perderse? Este verdadero cuerpo de carne y hueso mía, no ser una pena sería una pena. Con eso, se movió el talón y su lanza mágica carmesí aterrizó en su mano. Cuchulainn estaba a punto de dirigirse al campo de entrenamiento para estirar los músculos. Justo entonces, aclara. Aplaudir. Aplaudir. El sonido de los aplausos y una serie de pasos pesados y densos resonaron de alrededor de la curva del corredor. Un imponente guerrero asterta con armadura púrpura salió. Su paso estable y pesado. El espíritu de un guerrero, Lord Cuchulainn, admiro bastante esa mentalidad. Desafortunadamente, las instalaciones de entrenamiento en este barco no están disponibles temporalmente para usted. Pero no hay prisa. Espero que su entusiasmo por la capacitación se mantenga tan fuerte una vez que llegamos a la capital imperial. Rodeado por un escuadrón de guerreros de Asterta. Un oficial de templarios negros vestidos de armadura adornada, una base de puro recortada con oro, raya hasta Cuchulainn. Cunzando un casco ceremonial con cresta debajo de un brazo, el oficial tenía el pelo plateado y los ojos violetas. Un halo dorado irradiando un escudo vacío brillaba detrás de su cabeza. El imperial aquila de cabeza gemela brillaba sobre su pecho, intricadamente adornado con estampado de oro. Una capa blanca prístina fluía detrás de él, y entre sus pauldrons y su pecho colgaban una cinta de oro púrpura con medallas. A juzgar solo por presencia y apariencia, era inequívocamente un oficial guapo y digno de los nobles y los modales impecables. Hemos llegado a la capital imperial, a todos. Mientras hablaba, su mirada aterrizó brevemente en Skatach, quien se paró tranquilamente con su taza de té, completamente sin others. Sin demorarse, el oficial de templarios negro pasó junto a Cuchulainn. Sin volverse atrás, agitó su mano y dijo: «Te estaré esperando en la plataforma de aterrizaje. Tienes 10 minutos para prepararte». Oh, muchas gracias. En ese momento, una pesadilla de cabello blanco sacó la cabeza de la cabaña y rápidamente llamó. Detrás de Merlín, Artoria, Guave, y una gran cantidad de caballeros de la mesa redonda surgieron en sucesión. Entre ellos, la aparición de Jeanne d'Arc. Quirón y Abisebron hicieron que Skatach levantara una ceja ligeramente. No los había visto antes. ¿Se habían unido después de que ella regresó de explorar? Pero un momento después, Skatach entendió. También convivido y revivido como espíritus heroicos elegidos. No había tiempo para la charla inactiva. Con breve asentimiento intercambiado. Los afortunados seleccionados siguieron a sus escoltas de la Marina Imperial a través del largo corredor hacia una plataforma de combate ubicada en el cáscara del barco. Finalmente, a su llegada, las lujosas decoraciones vistas en el camino disminuyeron notablemente. Guave sintió que le dolía el hígado ante la extravagancia de oro del ejército imperial. Golpear, golpear, golpear. La vista se abrió. Casi 1000 vainas de caída fueron suspendidas en una esquina del pasillo masivo, el enchapado blindado debajo claramente diseñado para abrir. Skatach y los demás estaban muy familiarizados con esto. Cuando comienzan los asaltos planetarios, estas puertas se abren y miles de vainas de caída se despliegan de cruceros de huelga o acorazados, cayendo como una tormenta de meteoritos ardiente. En un lado de la cubierta de la cápsula girada convertida en el suelo de capacitación, más de 100 tropas auxiliares completamente armadas en armadura de potencia ligera estaban entrenando. Llevaban armas de infantería estándar y practicaban combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Estos fueron ejercicios coordinados de asalto a nivel de unidad, centrado en refinar la precisión y la cohesión. Allende. Esta era la zona de entrenamiento de armas pesadas. En medio de auges ensordecedores, pernos explosivos, granadas de alto rendimiento, armas incendiarias, armas de gañas, rifles de carga de plasma y cañones de energía, todos estallaron dentro de los recintos de entrenamiento blindado, creando ráfagas de luz deslumbrante. A nadie le importaba el desperdicio. Pregúntele a cualquiera, el sagrado imperio de Selene era rico. Los consumibles utilizados en estos ejercicios regulares ascendieron solo a una fracción de un envío de suministro de rutina. Como una de las 3 legiones fundadoras, la Legión Negra Templarios no le faltaba nada. No eran un regimiento descuidado y sin padres de Grimdark 40K. 1. A lo largo de su caminata a través de estas zonas, Merlín y los demás recogieron una cosa: ese oficial de Asterta antes había estado flexionando. Vehículos blindados pesados, cañones de automóviles de gran calibre, lanzadores de cohetes, tanques pesados,
plataformas de guerra masivas, artillería de plasma pesado, tanques de melta, tanques de lanza ligera, cada tipo de máquina de guerra imaginable. Montañas de material y equipo se apilaron en todas partes. En particular, el colosal Titán Mech atracó en las bahías del motor. Suspendidos en campos de estasis eran torpedos de ciclones, ojivas bipolares, misiles de incineración atmosféricos, bombas de fisión de Onkai, bombas de virus. Bombas de radiación, una alineación de armas de destrucción masiva a gran escala. Fue una advertencia, abandonar todos los pensamientos de traición. Solo el arsenal visible en este solo barco fue suficiente para arar todo el sistema solar varias veces. Con una máquina de guerra tan organizada y escalable. Incluso un niño otorgó una autorización adecuada y la aplicación de 5 libras de presión podría causar una devastación mucho más allá de la fuerza total de Skatach. Ella se hizo curiosa. ¿Por qué el imperio los convocó específicamente a la capital? ¿Qué tareas les esperaban? No me digas que todo esto fue por alguna mujer que conoció su idiota discípulo, una buena mujer que los revivió solo para establecer una promesa de duelo. Skatach sacudió la cabeza para disipar la noción absurda y barrió su mirada discretamente sobre sus compañeros. Quirón, un famoso sabio del mito griego, mentor de héroes. Merlín, la guía del rey Artur. HM, un humano normal. Wave Velvet, profesor de la Torre del Reloj, decano y lord del departamento de Magecraft moderno, lord del Mello y 2. Maestros. Instructores. Skatach inmediatamente recogió este hilo común. Recordando las escenas de entrenamiento de los soldados imperiales anteriormente, surgió una cierta especulación en su mente. ¿Para enseñar? ¿A quién? Remolino de Onkai. Innumerables planetas, universos y dimensiones giraron y se entrelazan como engranajes mecánicos, que giran juntos en un ciclo de movimiento cósmico. En el centro de ese dominio ilimitado yacía un vórtice de vacío, atrayendo innumerables estrellas en rotación perpetua. Por encima de ese vacío central, enraizado en el flujo de remolino, se encontraba un árbol, de la cual colgaba barrer prendas nebulosas de nubes de estrellas, impresionantes y cambiantes en su belleza. El verdadero cuerpo de Selene observó silenciosamente el funcionamiento de estos innumerables universos. Los universos de recién nacidos eran como burbujas recién explotadas a través de una varita, frágiles y delicadas. Pero bajo la estabilización y aceleración de Selene, poco a poco crecieron más estables. Luego vino el Big Bang, la expansión cósmica, la estabilización del espacio-tiempo, la formación planetaria, el nacimiento de la vida, la erupción de la vida. Grieta. El proceso evolutivo se detuvo abruptamente. Apareció la burbuja. El universo colapsante disuelto. Y sus restos fluyeron nuevamente al vórtice como una corriente de materia líquida. ¡Ja! Otro fracaso. Selene abrió sus brillantes ojos carmesí y pellizcó los restos de un fragmento medio destruido. Un parpadeo de arrepentimiento pasó por su mirada. Este fue el más cercano al éxito hasta ahora. Basándose en la autoridad divina de la creación que había robado del remolino de la raíz, Selene había realizado múltiples experimentos, prepara actos de génesis. Pero sin excepción, cada uno había fallado. Si solo se trataba de elaborar conchas vacías, desolado, espacios cósmicos rotos, había tenido éxito innumerables veces. Pero para crear seres vivos, no importa lo que hizo, siempre terminó en el fracaso. Bueno, tiene sentido. Soy el final, el símbolo de finalidad y destrucción. No importa cuán vasto poder en cantidad o calidad, incluso si puedo eliminar los universos con una película, la esencia de mi poder se opone fundamentalmente a la esperanza de la creación. El ascenso y la prosperidad del sagrado imperio Selene no tenían nada que ver con la verdadera naturaleza del poder de Selene. La existencia del imperio fue el resultado de un camino que ella talló a través de medios alternativos. Detrás de toda esa prosperidad todavía era una conquista y saqueo interminable. Trascendencia, es difícil. 1. Al darse cuenta de que esto no era algo que pudiera superar en poco tiempo, Selene deliberadamente cambió su atención en otro lugar. Por ahora, debería lidiar con los asuntos en cuestión. Capítulo 540, Tokibadai, su número 1 ha regresado. Grieta. Contemplando sus próximos pasos, Selene lanzó sus dedos. La estabilización del remanente del mundo de la burbuja rota, mantenida a través de su autoridad final, colapsó. En ese instante, la incolora burbuja brillante con brillantez iridiscente esparcida en fragmentos de luz.
Esas motas cristalinas se deslizaron a través de los delicados dedos de Selene, cayendo como polvo en el mar a continuación. Bañados en el halo del vórtice, los fragmentos luminosos brillaban como un brillante campo de estrella. ¡Ja! Dejando escapar un aliento, Selene dobló los brazos y apoyó la barbilla con una mano, mirando su mano. Ella asintió con satisfacción. Esto lo hará por ahora. El resto, el tiempo se encargará. Ella ya había hecho todo lo que pudo, alterando las tendencias homogeneizantes entre los innumerables universos paralelos en el mundo de la luna, dividiéndolas para que se desarrollaran independientemente, libres de interferencia mutua. Con una perspectiva visual pura, Selene observó el remolino de la raíz, ahora completamente erosionado por su autoridad final. Al igual que antes de la transformación, era caótico, desprovisto de color, pero parecía encarnar todos los colores del universo, emitiendo un brillo ligeramente fresco y blanco pálido. Pero tras una inspección más cercana, uno podría detectar los rastros siniestros de Honkai. Bengalas de marca enterradas en lo profundo de la raíz. No era que el remolino de la raíz hubiera regresado a su antiguo estado, sino que el control de Selene se había vuelto aún más arraigado. Ya no necesitaba hacer alarde de la energía Honkai o las marcas invasivas para afirmar su dominio. El único cambio real fue que el mar de la raíz, una vez lento y desordenado, ahora fluía con velocidad vigorizada bajo el comando de Selene, un vórtice lleno de vitalidad. Selene no permitiría que permanezca apático como lo había hecho antes. Aunque el mar de la raíz original no se había expandido, de hecho, había disminuido debido a las aturdidas convulsiones y la destrucción de Selene, que no era preocupante. Gracias a la transformación final, partículas de energía Honkai gruesas y casi tangibles ahora mezcladas con su aura. En el futuro, el mundo de la luna podría utilizar esta rica energía de Honkai como apoyo. Refinar y producir una esencia de vida más primordial para estabilizar y consolidar su dominio. Se realizarían reparaciones. Y cuando se hizo lo suficientemente fuerte, la recuperación, tal vez incluso superando su pico anterior, sería solo cuestión de tiempo. De alguna manera, para la raíz. Esto vino con enormes beneficios, a diferencia de tener una figura tiránica madre constantemente inminente. Por supuesto, esto fue inseparable de la autoridad Honkai de Selene y el poder final. Desde las fuerzas más primordiales fusionadas con Selene, el mar raíz se había convertido en su jardín privado. El tipo Moon World ya estaba destinado a Selene en una relación simbiótica. Bueno, no del todo simbiótico. Más exactamente, una cláusula de dominación unilateral. Si la raíz sufre, Selene permanece externamente sinoterna. En esencia, ella todavía prospera. Pero si Selene tropieza y nadie detiene la erupción de Honkai, la raíz evaluaría el valor de todas las civilizaciones, y la calamidad masiva seguiría. En otras palabras, el imperio y todos sus mundos y colonias afiliados, incluidos ahora el mundo de la tipo luna, solo pueden usar la energía de Honkai sin consecuencias y construir sociedades que dependan de él. Porque Selene terminó por la fuerza la evaluación civilizacional del Honkai y agregó un protocolo de reconocimiento de amigos o enemigo. No es que Selene no pueda salir del imperio. Es que el imperio no puede sobrevivir sin Selene. Y eso no es exageración. Si no, tome este ejemplo, la secuencia conquistadora de la Segunda Legión de Asterta. Mundo conquistado, Universe 117, el universo Halo. Si Selene levantara las restricciones y permitiera que Honkai Energy se extienda sin control en todo ese mundo, luego en un universo que una vez dio a luz a los precursores, humanidad antigua, los profetas, el inundación, el pacto y el gobierno de la Tierra Unida, UEG, una guerra. Cosmos desgarrado pero próspero, ¿qué nivel de erupción de Honkai descendería? En un instante, la galaxia podría destrozarse, la ruptura del mar imaginaria, la corrupción de zombies, corrupción de la urdimbre, estaría en erupción, una marea de bestias Honkai, plaga demoníaca caótica, escala de planetas y bestias de Honkai de nivel apocalíptico, Warp Born Chaos Daemons, Honkai Puzzles, Warp Shots, Beasts, Gats. Una edición de Halo Universe de la era oscura de Warhammer 40K se desarrollaría. Selene tiene muchos métodos para tratar con mundos rebeldes bajo su estandarte. La orden de exterminio es demasiado misericordiosa. Simplemente levante las restricciones a Honkai Energy y deje que Yenue durante 1 o 2 décadas, vendrán hacia atrás, rogando que disfrute de una vez más en la gloria de la emperatriz. Si sobreviven, eso es. Por supuesto, Selene aún no ha tenido razones para hacer tal cosa.
Ninguno de los mundos coloniales bajo control imperial, aquellos con oficiales administrativos enviados, han experimentado una rebelión o regicidio. Solo se han registrado unas pocas protestas dispersas, huelgas o incidentes terroristas. Tales disturbios raros e insignificantes no están cerca del nivel de la rebelión, y ciertamente no garantiza la atención de Selene. La oficina del gobernador colonial puede manejarlo internamente. Otro ajuste: Selene ha bloqueado por completo el acceso a la raíz de la raíz. Aparte de sí misma y de aquellos que autoriza personalmente, todos los extraños ahora están excluidos. Francamente, a los ojos de Selene, el antiguo sistema de acceso de la raíz era como un tamiz que se filtraba desde todos los lados. Según Typemon Magi, el origen de Awakening One era una ruta válida para llegar a la raíz. Y a través de diferentes medios, incluso las guerras del Santo Grial podrían servir como atajos. Pero esos días han terminado. De aquí en adelante, las personas como Siki Ryo-ji o Ayaka Sagyo, aquellas capaces de conectarse con la raíz, simplemente ya no se les permite existir. El llamado despertar de origen de los magos es ahora un inadaptado con la realidad. A continuación, dioses mágicos, fase. Selene descendió lentamente, cagó y llegó suavemente a su mano en la masa fluida de cantidad. Vamos a intentarlo. Pero aún así, el festival Dayasei, demasiadas variables, demasiado difíciles de manejar. Pensar en la transmisión de alma dividida que decía que la madre Katie asistiría al festival Dayasei para animarla le dio un dolor de cabeza a Selene. Ella se balanceó en el vacío, sentado. Sus delgadas piernas envueltas en túnicas imperiales de platino cruzadas elegantemente. Ella le dio unas palmaditas en la frente y se calmó, categorizando rápidamente los diversos asuntos manejados por sus fragmentos divididos para clasificar sus prioridades actuales. Budo realmente está agitando las cosas en el universo 117, Halo, los planes de reestructuración de la Marina y Marines de la CSNU. Sangheili está recibiendo evaluaciones decentes de ese viejo perro. La primera legión de Alex está solicitando asistencia masiva del Departamento de Fundición del Imperio, la eficiencia es decente, y el número de guerreros Asterta activos se acerca a 1.000.000. El plan de Robert y el informe sobre cómo construir un mundo natal para el cuerpo de Valkyrie. Merlín y los demás han llegado. Skatach, enseñanza, una visión bastante aguda. De hecho, mientras que la conexión de Kuchulain con Fuhua jugó un papel, la verdadera razón por la que Skatach fue convocado yacía en su incomparable habilidad para educar a los héroes. Sabiduría de la Tierra de las Sombras. Una sabiduría nacida de la humanidad trascendente, matando a dioses. Y colocándose fuera del mundo. Una vez que se convirtió en un espíritu heroico, aparte de sus habilidades de clase únicas, podría desatar casi cualquier habilidad con una competencia ahí. En la batalla, su habilidad más utilizada era similar a la clarividencia, un modo que le permitió predecir el flujo de combate. En las leyendas del Ulster, con frecuencia empleaba esta previsión para profetizar el futuro. Incluso el destino de su amado discípulo, Kuchulain, no fue la excepción. Por supuesto, el imperio no tenía escasez de guerreros brutos. Lo que Selene necesitaba era el otro talento de Skatach, su capacidad para transmitir habilidades y técnicas marciales a aquellos que consideraba dignas. Incluso con el debuff de convertirse en un espíritu heroico, Skatach aún podría enseñar sus habilidades a cualquiera que reconociera como un héroe. Si fuera su verdadero yo, Selene confiaba en que el efecto sería aún más fuerte. No había necesidad del entrenamiento meticuloso que le dio a Kuchulain. Incluso la instrucción más básica beneficiaría a las tropas auxiliares y a los reclutas de Asterta enormemente. ¿Cómo llamas a esto? El campamento de entrenamiento de reclutas imperial, 80 millones de instructor de reclutas. Skatach, reina de la Tierra de las Sombras. Selene siempre fue generosa cuando se trataba de mejorar las habilidades y el conocimiento táctico de sus soldados. El viejo amigo Chiron de la facción negra del clan Igmillenia era muy parecido. En la mitología griega, él era uno de los principales sabios, mentor de héroes como Heracles y Aquiles. Sabiduría divinamente talentosa. Chiron había aprendido medicina y música de Apolo, y caza de Artemisa. Además de la espada, el dominio de la lanza y el tiro con arco. Era competente en Pancration, la forma más antigua de artes marciales mixtas, una mezcla de boxeo y lucha libre. Un sabio genuino, maestro de diversas sabidurías. Como un espíritu heroico, aparte de sus habilidades únicas, podría ejercer casi cualquier habilidad, dentro del alcance de la antigua Grecia, con B para un dominio.
con permiso de su maestro. Incluso podría transmitir habilidades a otros sirvientes. Y ahora, fue el verdadero cuerpo de Chiron el que había entrado en la dimensión de Onkai. Como esta fue la primera ola, la intención de servir como modelo, Selene había elegido a las personas que, además de ser útiles, tenían algún tipo de conexión personal con ella. Merlín, Artoria. Y los caballeros de la ronda fueron un gesto de generosidad, una recompensa porque Merlín fuera pragmático y el primero en rendirse al traidor de la luna. Cuchula y Niskatach fueron contactos unidos por Fuhua. Quirón y Abisebron eran viejos camaradas de Selene, una vez que habían luchado uno al lado del otro. Oh. Y Guave Velvet, el colorido comodín Selene seleccionado desde el campamento de prisioneros de guerra. ¿No eres un maestro talentoso? Ven, ven. Por aquí. Tiempo extra espera. Por supuesto, Selene no era la que hacía que el caballo fuera sin alimentarlo. Sus recompensas fueron igual de generosas. ¿Quieres revivir a alguien importante del trono de los héroes? Hecho. ¿Quieres que tu divinidad completa restaurada? Otorgada. ¿Quieres más conocimiento? Lo entendiste. El remolino de la raíz sostenía todo lo que podían imaginar, todo el conocimiento que no podían comprender. Podrían encontrarlo aquí, en el remolino mar. Selene incluso les otorgaría derechos de acceso y medidas de seguridad para protegerlos de ser tragados o asimilados instantáneamente por la raíz. ¿Por qué Selene no solo arroja la iluminación en sus cabezas? Por favor. Ella no es una niñera. Gane sus méritos, intercambie por oportunidades. Y cualquier iluminación que ganes al vincular con la raíz depende de ti. Incluso hay un límite de tiempo. La motivación lenta y estable es más efectiva. Esto también se aplica a las élites de la Oficina de Ciencias del Imperio como el Dr. Fashion y Mobius. Ja. Después de clasificar aproximadamente la abundancia de intel y documentos, Selene lentamente se puso de pie. En el siguiente instante, ¡sua! Con la partida de Selene, el remolino de Onkai se calmó. Sobre el mar de la raíz, las nieblas se reunieron una vez más. El principio y el final de los mundos continuaron subiendo y disminuyendo dentro de este silencio vacío y caótico, como si nada hubiera cambiado. El cielo estrellado de la capital, una mezcla de formación natural y diseño artificial, presentó una escena exclusivamente hermosa. Gran palacio de la capital imperial, salón exterior de bedchamber de Selene. En la habitación tranquila donde solo se podía escuchar el suave rayado de un bolígrafo en un escritorio y los suaves ronquidos del sofá cercano, una figura de cabello plateado se acercó en silencio a la Elise dormida. Rascando la nariz pertista de la adorable niña. Selene entrecerró los ojos ligeramente. TSK. Ella realmente me está poniendo en un apago. ¿Cómo se supone que debo explicarle esto a la madre Katie? ¿De dónde vino esta? La hija de tu hija. ¿Eres abuela ahora? Milady, eso apenas suena como una explicación razonable. Confíe en este viejo sirviente. Madame Katie seguramente se desmayó al escuchar eso. Vino la voz de Sebas, saliendo de la esquina sombra como tenía innumerables veces antes, presentando una taza de té caliente a Selene. Ah. Milady, este humilde sirviente sugiere que simplemente explique la existencia de Elise sinceramente, como un espíritu compañero. Selene no dijo nada. Mientras aceptaba la taza de té, hizo un gesto con su mano hacia la versión de sí misma que todavía procesa el papeleo. El doppelganger se disolvió instantáneamente en partículas espirituales y flotó en su palma. Luego, tomando un pequeño sorbo, Selene murmuró, vamos a deliberar, entonces. De esta manera, de esa manera. Cierto mundo de índice mágico, Academy City, School Garden, Tokibadai Middle School. Era otro día brillante y soleado en la ciudad de la academia. En el balcón del segundo piso de un edificio escolar de estilo europeo. Una plata. La belleza de cabello vestida con un blazer beige y una falda placada a cuadros de la marina, el uniforme de estudiante de Tokibadai estándar, descansando contra la barandilla, aparentemente dormitando. Era difícil imaginar a una dama tan madura, elegante e impresionante todavía. ¿Una estudiante de secundaria? Una suave brisa cepilló sus delicadas características, levantando algunos hilos de su flequillo blanco plateado y su cabello lateral. Desde las esquinas del pasillo, asomando a los estudiantes de Tokibadai jadeó con asombro. Como se esperaba del primer rango. Una figura tan radiante. ¿Por qué crees que la señorita von Habsburg, la primera, nunca forma una facción como la reina Sokuhou? ¿Quién sabe? Tal vez porque ella no necesita.
¿Alguna vez has oído hablar de alguna de las 3 mejores facciones de estudiantes que forman los estudiantes? Si alguna vez lo hiciera, sería el primero en unirme. ¿Eh? ¿No estás ya en la facción Sokuo? Jeje, ¿no puedo retirarme? Ah, la vitalidad siempre juvenil de las chicas de la escuela secundaria Tokibadai. Clac. ¿HM? ¿Cuál fue ese sonido? SHHH. ¿Es la directora? Todos dispersan. A menos que quiera que te regañen, deja de reunirte aquí. Aparentemente agitado por los pasos que se acercaban, la señora de cabello plateada abrió lentamente los ojos, iris carmesí misteriosos y resplandecientes, como si pudieran atraer el alma de una persona. Momentáneamente aturdido, luego alerta inmediatamente. Cuando su visión se aclaró, un medio. Mujer anciana con un rodamiento elegante y vestimenta cuidadosamente arreglada se enfocó. ¿Directora? Señorita Selene, espero que no te haya molestado. Vine a preguntar tu opinión sobre el próximo festival de Dayasei. ¿Tienes alguna intención de participar?